Problema de desabastecimiento hasta el momento. También conversábamos y vamos a ir ahondando con respecto a la situación de este documento, Aníbal, Silvio, que ustedes seguramente también ya compartían con la teleaudiencia, que hace referencia a un amparo judicial promovido por el IPS para que esta misma empresa local les provea finalmente del oxígeno medicinal. Pero ya nos va a explicar más con respecto a esto también aquí dos de los representantes, específicamente el señor Diego Quintana, gerente jurídico, también para saber un poquito. ¿No hay problemas desde el punto de vista de esta empresa para seguir proveyendo al Ministerio de Salud, al Instituto de Previsión Social? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, antes que nada le agradecemos el espacio. Les comento, Gas Metal SRL es una empresa 100% nacional, con capital 100% paraguayo. Tenemos la suerte de contar con nuestra propia fábrica de producción de oxígeno líquido medicinal, la cual está ubicada en la ciudad de Yaguarón. La misma tiene una capacidad de producción bastante importante, que se traduce en 25 toneladas por día. Y actualmente, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de inconvenientes de abastecimiento de oxígeno líquido medicinal y oxígeno gaseoso medicinal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este amparo judicial del IPS? ¿Por qué promueven ellos esto? Si ustedes están mencionando no hay problemas para abastecer al IPS. Perfecto, te agradezco la pregunta. Te explico. Gas Metal SRL tiene antecedentes de relación contractual con el IPS para suministrar de oxígeno líquido y demás gases medicinales al IPS área interior. Este contrato estuvo prácticamente en vigencia hasta mediados de agosto y septiembre del año 2020. Desde ese momento se extinguió el objeto del contrato por el consumo total del oxígeno líquido medicinal contratado por el IPS. Desde ese momento, desde septiembre a marzo de 2021, inclusive hasta el día de hoy, Gas Metal está suministrando sin contrato alguno, es decir, fuera de contrato, oxígeno líquido medicinal a todas las dependencias del IPS área interior, inclusive antes de que se procure el amparo ante los estrados judiciales. ¿Y para el área capital qué fue lo que pasó? ¿También están proveyendo ustedes? Estamos cumpliendo a rajatablas la medida cautelar emanada del Poder Judicial. La situación es la siguiente. Como bien sabe, la Oxígena Paraguaya, una de las empresas proveedoras de oxígeno aquí del país, se declaró en desabastecimiento. Eso es de público conocimiento. A raíz de eso, nos imaginamos entonces que el IPS también quiso garantizar el oxígeno a sus miles de asegurados que hoy están internados en las salas, a nuestros compatriotas. La cuestión es la siguiente: la Oxígena Paraguaya al día de hoy mantiene un contrato vigente con el IPS, pero como se dio esta situación de desabastecimiento, la cual ellos informaron en tiempo, entonces creemos que por ahí viene la mano. O sea, los llaman a ustedes como una medida ya de urgencia, teniendo en cuenta que esta otra empresa no puede más proveer. Sería por ese lado del amparo, entonces, no por un incumplimiento de ustedes como tal. Exactamente. Se habló mucho de que esto versaba sobre una cuestión de índole económica, versaba sobre una cuestión de deuda, cosa que es totalmente equivocado. El IPS no les debe a ustedes. El IPS es una institución que al día de hoy prácticamente se mantiene al día en sus pagos para con nosotros. Es decir, no tenemos ningún tipo de reparos en ese concepto, por así decirlo. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Salud? Porque justamente lo que decía, gerente, esta mañana se hablaba de que las 5 empresas que le proveen al Ministerio de Salud, todas ellas también, independientemente de que haya o no oxígeno para suministrar, siguen teniendo deudas que esperan ser saldadas por parte del Ministerio. ¿Esto va así por parte de ustedes? El Ministerio de Salud mantiene una deuda con la mayoría de las proveedoras de oxígeno, pero en ningún momento el suministro de oxígeno medicinal fue condicionado a cambio del pago de una deuda. Eso ustedes pueden inclusive corroborar con las autoridades del Ministerio de Salud.
Le comento algo. Aparte de también estar suministrando al IPS área interior, hay que hacer la salvedad, Gas Metal SRL mantiene sí contrato vigente con el Ministerio de Salud en 13 servicios. De esos 13 servicios, 7 son regiones sanitarias. Esas regiones sanitarias te puedo citar. Es la región sanitaria 1, Concepción, región sanitaria San Pedro, región sanitaria Paraguarí, región sanitaria Misiones, Itapúa, Ñembucú y Canindeyú. Volviendo nada más al tema del Ministerio de Salud, ¿cuánto les debe el Ministerio de Salud a Gas Metal como tal? La verdad que es un dato que en este momento usted sabe, yo soy gerente jurídico y no le puedo brindar ese dato preciso, pero es una deuda considerable, pero la situación que vive el país en este momento no está como para poder resaltar ese tipo de accesoriedad, porque es algo accesorio. Ahora lo que está en juego son vidas humanas y nosotros como Gas Metal estamos comprometidos a suministrar ese oxígeno medicinal para que nuestros compatriotas puedan salvar sus vidas. Es decir, la cuestión de índole económica, las deudas pasan a un segundo plano. Llegará el momento de cobrar. Este no es el momento. Es decir, estamos pasando una situación muy delicada en la cual no estamos priorizando ese punto en particular. Gracias, gerente. No, cuando guste. Queremos también aquí hablar con el señor Carlos Zarza, uno de los dueños, fundadores también junto con el resto de su familia. Me decían ustedes, don Zarza, hay una cuestión fundamental aquí que ustedes dicen, tenemos que seguir proveyendo, por más de que ya no haya un contrato vigente, porque preferimos eso a dejar a las familias, a las personas enfermas sin oxígeno, ¿verdad? Sí, así mismo. Antes que nada, gracias por la visita. Bueno, nosotros seguimos proveyendo exclusivamente al Ministerio de Salud, que tiene contrato vigente, al IPS, área interior, nunca faltó oxígeno, venimos hasta hoy día proveyendo, con contrato, sin contrato, y como ellos invocaban que nosotros habíamos, que le estamos amenazando de corte de suministro por falta de deuda, como dijo el doctor, no es así. No, ellos están al día y siempre fueron buenos pagadores. Ahora, con la situación con el ministerio, ¿cómo están? Porque me comentaba, se estuvieron reuniendo, ¿cuál es la solución que están intentando conjugar con ellos? Sí, hay una mesa de trabajo que hoy justamente empezó la semana pasada en el Instituto de Comercio, y con gente del Ministerio de Salud, con el viceministro, con el director de Insumos Estratégicos, el doctor León, y hoy tuvimos, y estamos buscando una solución para paliar también a la empresa que no tiene producto, ¿verdad? Oxígeno medicinal, ayudarle y bueno, que cumpla también su contrato. Ahora, don Carlos, la situación con la capacidad, ustedes tienen una capacidad de 25 toneladas día, ¿pueden llegar a cubrir con eso lo que pide el Ministerio de Salud a la par con el IPS? No, es imposible, por eso es que decíamos, nosotros estamos cumpliendo área interior IPS, pero si nos suma área central, vamos a dejar de abastecer la parte del ministerio, ¿verdad? Entonces, mañana nos va a sacar también una orden judicial el ministerio, ¿verdad? Entonces, estamos manos atadas. No es una cuestión que nosotros no querramos, sino una cuestión que no podemos, porque todo lo que producimos está enfocado a medicinal, al oxígeno medicinal. Principalmente para la provisión de ellos. Sí, así mismo. Nosotros estamos proveyéndole, inclusive estos días, estamos proveyendo a hospitales que están pidiendo al ministerio que nos puede cubrir la competencia, ¿verdad? Don Carlos, la situación de aviso, ¿ustedes en algún momento ya les avisaron días atrás al Ministerio de Salud, a alguna autoridad, les alertaron sobre la posibilidad de que ocurra esta situación de desabastecimiento? Nosotros no, porque nosotros venimos cumpliendo, gracias a Dios, bien. Ahora, con el consumo exponencial que hay, sí, otras empresas están con problemas, que es justamente la competencia de la oxígena paraguaya. No Fernanda, sé si ustedes tienen alguna consulta también, compañeros. Sí, Fernanda, una consultita quizás para el asesor jurídico. ¿Y cuál es el inconveniente para firmar un nuevo contrato con el IPS y no, digamos, limitarse al cumplimiento de una medida cautelar para seguir abasteciendo a los hospitales del interior del IPS? ¿Por qué no se firma un nuevo contrato? Con respecto...
Sí, con respecto a la gestión, más que nada jurídica, ¿hay algún tipo de inconveniente o cuál es el problema para que hoy día no firme el IPS junto con ustedes un contrato para seguir proveyéndole de oxígeno? Como le dije, estamos convencidos de que antes que nada consideramos que fue un error, pero también ese error fue producto de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuál fue el error? No, en el sentido de que, es decir, el error creemos que fue el hecho de instaurar un amparo, pero creo que ese error fue provocado por el hecho de que también ellos se vieron desesperados al quedar desabastecidos con su proveedor de oxígeno para el área central, que es la empresa La Oxígena Paraguaya. Entonces, pensamos que por ahí viene la mano. ¿Pero ustedes están dispuestos a firmar un contrato con el IPS nuevamente? El día de hoy, justamente, yo tengo que también ser sinceros, el IPS se comportó y también tomó medidas urgentes y con la celeridad que amerita el caso. Justamente el día de hoy se hizo la apertura de sobres para una contratación vía excepción para la adquisición de oxígeno líquido medicinal y demás gases medicinales, es decir, para área interior y también para área central. Nosotros particularmente presentamos ofertas para seguir suministrando al IPS área interior, porque no podemos comprometernos más de lo que podemos. Eso es un punto bastante importante, Aníbal, Silvio, lo que mencionan. Hasta ahora ellos pueden realizar todavía lo que tiene que ver con la producción para el área interior, es decir, esos centros asistenciales de IPS de los diferentes departamentos del interior, más lo que ya le proveen al Ministerio de Salud. Pero lo que nos decían también aquí los dueños es, se van a ver atados de manos y de pies entre la espada y la pared si es que se siguen promoviendo amparos de este tipo para proveer, por ejemplo, a IPS área central, porque ahí sí ellos van a tener la capacidad limitada ya para seguir dando este producto. Correcto. Clarísimo el mensaje. Gracias, Fernanda, muy gentil. Gracias, hasta luego. Gracias, Fernanda.